Jamás imaginé que un simple viaje de trabajo podría demoler por completo mi percepción del mundo. Durante mucho tiempo, viví convencido de una verdad que me parecía irrefutable. Chile era la vanguardia de Sudamérica, un modelo a seguir. Nuestra economía era sólida, la infraestructura moderna, la estabilidad política un faro en la región. En comparación, Perú era. Bueno, Perú. Una tierra de ruinas majestuosas y una gastronomía celebrada, sí, pero también un país anclado en la informalidad, el desorden y una nostalgia que le impedía avanzar. Para mí, era una isla de folclore atrapada entre potencias, una nación simpática pero incapaz de competir en las grandes ligas. Estaba seguro de que si le preguntabas a cualquier extranjero, reconocerían el milagro chileno, mientras que Perú, en el mejor de los casos, sería mencionado como un destino turístico exótico, una postal del pasado. Esta visión estaba tan arraigada en mi mente que se había convertido en sentido común, una certeza inamovible. Como periodista en uno de los medios más influyentes de Santiago, llevaba 3 años perfeccionando el arte de construir narrativas que reafirmaran esta jerarquía. Conocía el ritmo de las noticias, las preferencias de mis editores. Por eso, cuando mi jefe, Ricardo, me llamó a su oficina para proponerme un reportaje especial, no sentí ni una pizca de duda. La misión sonaba simple, casi rutinaria: viajar a Francia, Turquía y Japón, para finalmente aterrizar en Perú. El objetivo era realizar entrevistas callejeras al azar para un documental titulado La mirada del mundo, potencias y promesas de Sudamérica. ¿Cómo nos veían realmente? ¿Cómo percibían el contraste entre el orden chileno y la pasión peruana? Acepté de inmediato, con un entusiasmo casi arrogante. Para mí, este viaje no era una exploración, sino una confirmación. Una oportunidad de usar mi cámara y mi micrófono para demostrar, con pruebas irrefutables, que mi juicio había sido siempre el correcto. Ya tenía el guión escrito en mi cabeza. Los parisinos admirarían nuestros rascacielos de Sanatán y la estabilidad de nuestro mercado. Los empresarios de Estambul alabarían nuestros tratados de libre comercio y la seriedad de nuestras instituciones. Los tokiotas reconocerían la disciplina y el empuje de nuestra sociedad. ¿Y Perú? Bueno, Perú probablemente se llevaría algunas menciones amables sobre Machu Picchu o un buen ceviche. Con esa certeza absoluta, tramité los viáticos, empaqué mi equipo y puse rumbo a mi primera parada, París. Mientras el avión descendía sobre el aeropuerto Charles de Gaulle, observé las luces de la ciudad extenderse como una galaxia a mis pies. Me sentía tan relajado como si estuviera yendo de vacaciones, porque no venía a descubrir lo desconocido, sino a validar la respuesta que ya conocía. A la mañana siguiente, me instalé en el barrio de Le Marais, un laberinto de calles adoquinadas, boutiques de lujo y cafés rebosantes de vida. El aire olía a pan recién horneado y a perfume caro. Era el escenario perfecto. Monté mi cámara en el trípode, ajusté el micrófono de solapa en mi chaqueta y respiré hondo, listo para empezar a coleccionar las evidencias que necesitaba. Mi estrategia era sencilla y la habíamos pulido en varias reuniones de pauta. Primero, preguntaría por Perú. Esperaría la expresión de vaguedad, la mención genérica, quizás una sonrisa cortés pero desinformada. Luego, con esa base de indiferencia establecida, haría la transición natural hacia Chile, permitiendo que la narrativa de nuestro éxito brillara por contraste. Era el método que mejor dominaba, el que me había ganado un nombre en el competitivo mundo de los medios chilenos. Detuve a mi primera entrevistada, una mujer francesa de unos 30 y tantos años, con un aire chic y varias bolsas de compras colgando de su brazo. Con una sonrisa ensayada y mi mejor inglés, le expliqué el propósito de mi reportaje. Luego, lancé mi pregunta de apertura: ¿qué impresión tiene usted del Perú? En mi mente, ya me preparaba para las posibles respuestas. No sé mucho, he oído hablar de los incas, o a lo sumo, tienen llamas, ¿verdad? Eso me daría el pie perfecto para pivotar. Pero la mujer, en lugar de mostrar indiferencia, levantó la vista y su rostro se iluminó con una calidez inesperada, como si hubiera evocado un recuerdo precioso. Oh, Perú, dijo con un suspiro. Estuve allí. Fue inolvidable. En ese preciso instante, sentí la primera punzada de que este viaje, quizás, no seguiría el guión que yo había escrito con tanta seguridad. Comenzó a relatar un viaje que había hecho 5 años atrás. Habló de la energía mística que sintió al ver el sol salir sobre Machu Picchu, del silencio sobrecogedor del lago Titicaca al amanecer, de la bohemia vibrante del barrio de Barranco en Lima. Pero no se detuvo en los paisajes. Mencionó que, una noche en Cusco, se perdió en las estrechas callejuelas coloniales. Un anciano que apenas hablaba español, y nada de inglés o francés,
se dio cuenta de su apuro. En lugar de señalar vagamente, sacó su viejo teléfono móvil, abrió una aplicación de traducción, con una paciencia infinita, no solo le indicó el camino, sino que caminó con ella durante 10 minutos hasta dejarla en la puerta de su hotel, negándose a aceptar ninguna propina. Las calles eran seguras, el metro de Lima era limpio y eficiente, continuó, y la gente en los mercados, en los restaurantes eran tan amables, tan genuinos. Te hacían sentir bienvenido, no como un simple turista al que hay que sacarle dinero. Cada detalle que narraba, cada anécdota, iba demoliendo pieza por pieza la imagen de un Perú desordenado y sin rumbo que yo albergaba en mi cabeza. Pero lo que más me descolocó fue que no hablaba de un símbolo político ni de cifras económicas. Hablaba de la calidad humana de su gente. Una inquietud comenzó a removerse en mi estómago, pero me obligué a volver a mi plan. Interesante, dije, tratando de sonar neutral. ¿Y qué opinión tiene de Chile? Contuve la respiración, esperando las palabras clave que necesitaba: moderno, desarrollado, el jaguar de Latinoamérica. Sin embargo, su expresión cambió. La calidez desapareció, reemplazada por una cautela palpable. Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con sumo cuidado. He escuchado que la economía es muy fuerte, comenzó, pero mi experiencia con los turistas chilenos en París no siempre ha sido la mejor. Me contó que era dueña de una pequeña fromagerie, una tienda de quesos, en el corazón de Saint-Germain-des-Prés desde hacía 15 años. En los últimos años, la presión al tratar con clientes chilenos había aumentado notablemente. Hablaba de gente que entraba exigiendo descuentos a viva voz, que trataba a sus empleados con displicencia, con esa actitud de pago, luego exijo. Mencionó discusiones por no aceptar ciertos métodos de pago, impaciencia en la fila, una constante sensación de superioridad. Lo decía sin rencor, con un tono casi clínico, pero el cansancio en su rostro era evidente. Como un acto reflejo, salté a la defensiva. Bueno, seguro que también hay peruanos maleducados, ¿no? En todos los países hay de todo. Casi sin dudarlo, negó con la cabeza. En mi tienda, jamás he tenido un solo altercado con un cliente peruano. Entran y saludan con una sonrisa, preguntan con curiosidad, agradecen cada recomendación. Cuando compran algo, te hacen sentir que valoran tu trabajo, no que te están haciendo un favor. En ese momento, algo dentro de mí se contrajo. No estaba hablando de grandes teorías geopolíticas, sino de la realidad cotidiana de su negocio. Aún así, intenté un último recurso, una estocada final para desacreditarla. ¿No será que usted no sabe distinguir entre chilenos y peruanos? O quizás, simplemente, le caen mejor los peruanos. Apenas pronuncié esa frase, el ambiente se congeló. Me miró fijamente y sus ojos, antes amables, se volvieron fríos como el acero. Solo me hizo una pregunta, en un tono bajo y cortante: ¿usted es chileno, verdad? No respondí, pero mi silencio fue una confesión. Ella suspiró suavemente, un sonido cargado no de rabia, sino de una profunda decepción. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó. Su espalda no expresaba enojo, sino un claro y rotundo desengaño. Fue la primera vez en todo el viaje que fui plenamente consciente de que no estaba haciendo preguntas inocentes, sino que había llegado cargado de un camión de prejuicios. La dueña de esa pequeña tienda de quesos, con la simpleza de su experiencia diaria, acababa de abrir una grieta en la armadura de mi lógica comparativa. Después de que se fue, me quedé paralizado en medio de la acera durante varios minutos. El bullicio de París seguía a mi alrededor, pero yo me sentía completamente aislado, terriblemente solo. Me dije a mí mismo que solo era un caso aislado, mala suerte. Si le preguntaba a otra persona, la historia sería diferente. Continué intentándolo, pero la situación no mejoró. Alguien mencionó que Perú tenía una cultura con alma, otro dijo que los peruanos le parecían más cercanos, más humildes. En cuanto mencionaba a Chile, o bien cambiaban de tema, o reducían la velocidad de su discurso, diciendo que era un tema un poco delicado. Ni una sola persona se inclinó en la dirección que yo esperaba. Empecé a sentir una creciente ansiedad. Mis preguntas dejaron de ser neutras y se convirtieron en afirmaciones que buscaban ser validadas. Pero Chile es una potencia económica hoy en día, no es cierto. Nuestro sistema de transporte y nuestras telecomunicaciones están entre los mejores del mundo, ¿verdad? Mi voz, sin darme cuenta, se había vuelto más fuerte, más insistente. No me percaté de que ya no estaba escuchando, sino exigiendo que me dieran la razón. La gente comenzó a esquivarme. Algunos negaban con la cabeza y agitaban la mano, otros fingían recibir una llamada y se alejaban a paso rápido.
Un par de personas simplemente me rodearon para evitarme. La gente a mi alrededor empezó a mirarme con recelo, una mirada de alarma que yo, en mi ceguera, confundí con interés por la agudeza de mis preguntas. El golpe de realidad llegó unos minutos después, cuando dos policías uniformados se me acercaron. Me informaron, en un francés formal pero firme, que no tenía permiso para realizar encuestas en la vía pública y, lo que fue peor, que habían recibido una queja por acoso. ¿Acoso? La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Intenté explicar que solo era un periodista haciendo preguntas, que solo quería conocer opiniones. Pero al recordar los rostros que se apartaban con prisa y mi propio tono, cada vez más desesperado, no pude articular una frase coherente. Los policías me ordenaron que cesara la entrevista de inmediato y guardara mi equipo. Su actitud no fue grosera, pero no había el más mínimo margen de negociación. Como un autómata, obedecí. Mientras desmontaba la cámara, sentía las miradas de los transeúntes clavadas en mi espalda. En ese instante, comprendí que no estaba del lado de la verdad, sino que me había convertido en una molestia pública, en alguien que incomodaba a los demás. De vuelta en la habitación del hotel, reproduje el material que había logrado grabar. El Matías de la pantalla tenía un tono de voz apremiante, una expresión rígida. Cada pregunta estaba cargada de una parcialidad flagrante. Y los entrevistados, o guardaban silencio, o retrocedían físicamente. Intenté autoengañarme, busqué un chivo expiatorio, es el sesgo de los medios europeos, me repetí, tratando de contener el derrumbe que sentía venir. Porque admitir que el problema era yo significaba admitir que todo el propósito de mi viaje estaba construido sobre una premisa falsa. Esa noche apenas dormí. Finalmente me di cuenta de que no solo había traído a París mi equipo de filmación, sino también una arrogancia que no admitía cuestionamientos. Y la realidad, de la forma más directa y humillante posible, me había demostrado que esa actitud aquí no funcionaba en absoluto. Pero aún me negaba a aceptarlo. Tranquilo, Matías, me dije. Esto es solo la primera parada. Europa está muy lejos, la información llega distorsionada. Todo será diferente en Estambul. Mientras cerraba la puerta de la habitación del hotel, no tenía idea de que la experiencia de París no era una excepción, sino el prólogo de lo que me esperaba en cada nueva ciudad. Al dejar París, no dejaba de repetirme que solo había sido un tropiezo, un golpe de mala suerte en un continente con una visión sesgada. Puse todas mis esperanzas en Turquía. Estambul. Un puente entre dos mundos, un país con lazos comerciales cada vez más estrechos con Latinoamérica. Allí, estaba seguro, encontraría gente que reconocería el pragmatismo y la fuerza de Chile. Durante el vuelo, repasé mis apuntes, acuerdos comerciales, inversiones en infraestructura, proyectos energéticos. Me convencí a mí mismo, esta vez, no necesito que el mundo ame a Chile, solo necesito que admitan que somos más sólidos, más confiables que Perú. Estambul me recibió con un torbellino de colores, olores y sonidos. El aire olía a especias, a cuero y a mar. Los bazares bullían con el regateo de los comerciantes y el murmullo de mil lenguas. Era un caos vibrante, una energía que contrastaba con la fría indiferencia de París. Recuperé el ánimo y me adentré en el gran bazar, listo para un nuevo intento. Al principio, las cosas parecieron ir mucho mejor. Los turcos, en su mayoría, se mostraban amables y dispuestos a detenerse. Escuchaban mi introducción y algunos incluso comentaban, con cautela, que los productos chilenos tenían buena reputación y que nuestro país era visto como un mercado serio. Un bálsamo de alivio recorrió mi cuerpo. Sentí que, por fin, estaba de vuelta en el camino correcto. Inmediatamente, pasé a la siguiente fase de mi plan. Entonces, si tuvieran que comparar, preferirían a Chile antes que a Perú, ¿verdad? Nuestra influencia es claramente mayor, ¿no es así? Y justo en ese momento, el aire volvía a enrarecerse. La sonrisa del interlocutor se congelaba. Alguien miraba su reloj y se excusaba diciendo que llegaba tarde. Otro murmuraba un vago bueno, no se puede decir eso exactamente. La mayoría simplemente asentía cortésmente y se escabullía. En cuanto introducía el elemento de la comparación, se replegaban. No era una oposición directa, no discutían mis premisas, simplemente, se negaban a continuar la conversación. La situación se repitió una y otra vez, y mi frustración crecía a cada intento. ¿Por qué se negaban a dar una respuesta directa? ¿Tan difícil era admitir que Chile era económicamente superior? En mi peor momento de desánimo, vi algo que me llamó la atención,
un pequeño restaurante con una bandera peruana ondeando en la entrada. En la ventana, un letrero luminoso anunciaba el mejor ceviche de Estambul. Justo en ese momento, dos hombres turcos, de unos 30 y tantos años, salieron del local con expresiones de pura satisfacción. Me acerqué a ellos a paso rápido. Disfrutando de la comida peruana, pregunté, tratando de sonar casual. Es espectacular, respondió uno de ellos, sonriendo. El mejor que hemos probado fuera de Lima. Aproveché la oportunidad. Sin duda es buena, concedí, pero si tuvieran que elegir un país de Sudamérica para hacer negocios, para confiar, se inclinarían por Chile, ¿cierto? Es más estable, más potente. Los dos amigos se miraron, y vi en sus ojos la misma confusión que había visto en París. Uno de ellos dudó un instante antes de responder. La verdad, no solemos pensar en esos términos, de quién es más potente. Continuó explicando que iban a ese restaurante simplemente porque amaban la comida peruana, la explosión de sabores, la frescura. También compraban vino chileno y fruta chilena en el supermercado. Cada uno tiene lo suyo, concluyó. No vemos la necesidad de tener que elegir un ganador. No era la primera vez que escuchaba una respuesta así, pero cada vez me sentía más como un extraño tratando de forzar una conversación que a nadie le interesaba. El otro hombre añadió algo de repente, algo que cambió el tono de la charla. Además, aquí en Turquía tenemos un cariño especial por el Perú. Le pregunté por qué. Su voz se tornó más seria. Mencionó el devastador terremoto que sacudió su país en febrero de 2023. Habló del caos, de la desesperación, de las ciudades enteras reducidas a escombros. Fue uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de Turquía. Y luego dijo, uno de los primeros equipos de rescate internacionales en llegar, en meterse entre los escombros sin dudarlo, fue un grupo de Perú. Los rescatistas. Trabajaron día y noche, con un coraje increíble. Recuerdo las imágenes en la televisión, compartiendo su propia comida, su agua, con nuestros sobrevivientes. Hizo una pausa. Eso no fue una inversión de negocios, no fue un tratado comercial. Fue hermandad en medio de la tragedia. Han pasado pocos años, pero esa memoria está grabada en el corazón de muchos turcos. Es algo que les contamos a nuestros hijos. Mientras lo escuchaba, una impaciencia irracional crecía dentro de mí. Porque, una vez más, era Perú el que se llevaba los elogios. No pude contenerme. Pero Chile también ha invertido mucho en Turquía, espeté. ¿No valen nada los acuerdos comerciales, la cooperación económica? Se hizo un silencio incómodo. Uno de ellos respondió, en voz baja pero con una claridad demoledora, una inversión comercial y un abrazo en el peor momento de tu vida no son lo mismo. En ese instante, lo comprendí. No importaba cuántas cifras de crecimiento económico yo blandiera, cuántos rascacielos señalara. En sus corazones, nada de eso podía compararse con la huella imborrable de un gesto de humanidad pura. Sentí una frustración tan intensa que apenas pude balbucear un gracias antes de darme la vuelta y alejarme. Caminando sin rumbo por las concurridas calles de Estambul, sentí por primera vez un pánico desconocido. La gente no estaba rechazando a Chile. Estaban rechazando mi obsesión por clasificarlo todo, por forzar una jerarquía. Y Perú, una y otra vez, era evocado suavemente con palabras como memoria, afecto, calidez. Esa noche, sentado al borde de la cama, me hice la pregunta que había estado evitando, si ser más fuerte era tan importante, ¿por qué lo que ellos recordaban con más cariño era siempre la bondad de Perú? Estaba convencido de que al llegar a Japón, todo sería completamente diferente. Japón estaba mucho más cerca de Sudamérica, las noticias llegaban sin el filtro europeo, el entendimiento debería ser más profundo. Además, la estricta y disciplinada sociedad japonesa, pensaba yo, valoraría la seriedad y el orden de Chile por encima de la informalidad peruana. No esperaba los elogios desbordados de un europeo idealista, pero al menos sí un reconocimiento pragmático de nuestras fortalezas. Sin embargo, lo que Tokio me ofreció fue la realidad más brutal y opuesta que podría haber imaginado. Instalé mi equipo en el famoso cruce de Shibuya. Las luces de neón parpadeaban como un corazón electrónico gigante, y la multitud se movía en un flujo constante y ordenado. Me acerqué a la gente, pero me topé con un muro de indiferencia cortés. En cuanto mencionaba mi intención de hablar sobre la percepción de los países sudamericanos, los pasos de la gente se aceleraban. Algunos inclinaban la cabeza, fingiendo no haberme oído. Otros decían un escueto sumimasen, disculpe, y se perdían en la marea humana.
Noté un patrón alarmante. En cuanto la conversación se acercaba a cualquier tipo de comparación, daban por terminada la interacción. En varias ocasiones, me preguntaron primero por mi nacionalidad. Al escuchar Chile, sus ojos se volvían distantes, pero al oír mi acento y asociarlo quizás con una insistencia que les resultaba incómoda, su expresión cambiaba a una de abierta desconfianza. No era curiosidad, sino una clara determinación de no verse involucrados. En Francia, al menos, pude discutir. En Turquía, intentaron explicar su punto de vista. Pero en Japón, la mayoría de las veces, el rechazo era inmediato y silencioso. La ansiedad se apoderó de mí. Me estaban privando incluso de la oportunidad de plantear mi comparación. En un acto de pura desesperación, intenté detener a un hombre de mediana edad que ya se estaba alejando. En el instante en que iba a girar, extendí la mano y le agarré del brazo. Fue el momento más vergonzoso y fuera de control de todo mi viaje. El hombre se soltó con un movimiento brusco y me miró con una expresión de absoluto asco. ¿Qué cree que está haciendo?, dijo en un inglés cortante. ¿Es usted sudamericano? No quiero tener nada que ver con usted. Sus palabras fueron como una bofetada. La gente a nuestro alrededor nos miró, y sus ojos no reflejaban curiosidad, sino un juicio frío y silencioso. Me quedé petrificado en mi sitio, con el corazón martilleándome en el pecho. Por primera vez, no solo sentía que mi reportaje era un fracaso, sino que empecé a sentir un miedo real. Recordé artículos que había leído sobre cómo ciertos comportamientos agresivos de algunos turistas latinoamericanos habían generado una imagen negativa en Japón. Siempre pensé que eran exageraciones, pero en ese momento, sentí en carne propia el peso de ese prejuicio acumulado, esa desconfianza. Por primera vez me pregunté seriamente, ¿la imagen que proyectamos en el extranjero es realmente tan negativa? Arrastrando los pies y el alma, abandoné el bullicio de Shibuya y terminé sentado en un banco del tranquilo Parque Yoyogi. Mientras miraba el suelo, sumido en mis pensamientos, una voz suave y anciana me sacó de mi ensimismamiento. ¿Está de visita? Levanté la vista y vi a un abuelo japonés, sentado a mi lado. Su tono no tenía ni una pizca de la desconfianza que había encontrado en la calle, era pura y simple curiosidad. Quizás fue el agotamiento, o la imposibilidad de seguir fingiendo una compostura que ya no tenía, pero le respondí con la voz más calmada y cansada que había usado en todo el viaje. No, señor. Estoy aquí por trabajo. El anciano sonrió levemente y dijo algo que me dejó helado. La forma en que habla ahora es muy gentil. Si pudiera ser siempre así, sería maravilloso. Me recuerda a los peruanos. ¿Gentil? Era una palabra que nadie había usado para describirme en todo este periplo. La gente de Perú es muy amable, continuó. Hablan en voz baja, con mucho respeto. Te hacen sentir en paz. Fue la primera vez en Japón que escuché una opinión sobre Perú. No venía de un analista de noticias, sino de un ciudadano común. Y el recuerdo que compartió a continuación cambiaría para siempre mi concepto de lo que significa ser recordado por el mundo. Miró a los árboles a lo lejos, su voz suave pero firme. El 11 de marzo de 2011, comenzó, el noreste de Japón fue devastado por un terremoto y un tsunami. No son solo cifras frías en un noticiero, es una herida grabada en el alma de nuestra nación. Ciudades enteras desaparecieron, las comunicaciones se cortaron. Mucha gente lo perdió todo en un instante, su familia, su hogar, su futuro. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Y entonces, mencionó a Perú. En esas horas de oscuridad total, una de las primeras y más constantes muestras de cariño vino de Perú. No hablo de declaraciones oficiales de su gobierno, sino de la gente. Donaciones de gente común y corriente. Cartas con mensajes de Fuerza, Japón. Eventos de recaudación de fondos organizados por la propia comunidad. Hizo una pausa. Perú no es un país rico, pero la cantidad de dinero que recaudaron fue tan alta que nos dejó a todos los japoneses asombrados. Recuerdo que las noticias repetían la cifra una y otra vez. Y esa generosidad no fue un gesto de una sola vez. Durante mucho tiempo después, seguíamos recibiendo mensajes de apoyo, muestras de solidaridad del pueblo peruano. Se detuvo un momento y me miró directamente. Por eso, nosotros, los japoneses, siempre les decimos a nuestros hijos y a nuestros nietos que Perú es nuestro amigo importante. No es una frase de cortesía diplomática. Es un sentimiento que se transmite de una generación a otra. Me quedé sentado en ese banco, sin poder pronunciar una sola palabra.
Finalmente lo entendí. Era el mismo patrón que había encontrado una y otra vez. En Francia, era la decencia en el trato diario. En Turquía, la gratitud tras un desastre natural. Y en Japón, el consuelo y el apoyo incondicional durante una tragedia nacional. El mundo recordaba a Perú no porque fuera más poderoso que nadie, sino porque, en los momentos de mayor necesidad, su gente había dado un paso al frente. El anciano terminó su relato, me dedicó una leve sonrisa, se levantó lentamente y se fue. Me quedé solo en el banco durante mucho tiempo. En ese instante, comprendí que el mundo no recuerda a un país por su posición en un ranking económico. Lo recuerda por lo que hiciste cuando otros eran más vulnerables. Y yo, desde el principio de este viaje, había estado haciendo la pregunta equivocada. Estaba obsesionado con quién era mejor, pero nunca me había detenido a pensar en quién era verdaderamente recordado. El viento en Tokio era frío, pero ese día sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo se hubiera roto por dentro. Toda la narrativa de poder y superioridad en la que yo creía tan firmemente parecía pálida, vacía e insignificante frente a estos recuerdos reales y llenos de humanidad. Al dejar Japón, mi equipaje pesaba mucho más que a la llegada. No por los recuerdos que había comprado, sino por las voces y las historias que no podía quitarme de la cabeza. Las palabras del anciano resonaban en mi mente una y otra vez. Creía que al regresar a Sudamérica, al pisar suelo peruano, al menos encontraría un terreno familiar. Aquí, la gente debía pensar como yo, ¿no? El avión aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez y, mientras observaba el paisaje familiar de la costa limeña, sentí una extraña punzada de expectación. Si los propios peruanos admitían la superioridad de Chile, entonces quizás todas las experiencias anteriores podrían ser descartadas como meras diferencias culturales o malentendidos. Me dirigí al corazón de Miraflores, al Parque Kennedy, un hervidero de actividad. Jóvenes mirando sus teléfonos, turistas mezclados con locales, artistas callejeros. Vi a muchos usando marcas chilenas, tiendas por departamento chilenas dominando el paisaje. Vi a gente hablando de series chilenas, de músicos chilenos. Un suspiro de alivio se escapó de mis labios. ¿Lo ves, Matías?, pensé. Al final del día, la influencia de Chile es innegable aquí. Rápidamente enfoqué mi atención en dos chicas universitarias sentadas en un banco, compartiendo unos picarones. Llevaban mochilas con pines de una popular banda chilena. Me acerqué con una confianza renovada. Veo que les gusta la música chilena, comencé. Sus ojos se iluminaron. Sí, nos encanta, dijo una de ellas. Fuimos a su concierto el año pasado aquí en Lima. Mi corazón dio un vuelco de alegría. Era mi oportunidad. Genial. Entonces, ¿también creen que Chile, como país, es más avanzado, más desarrollado que Perú? ¿Les gustaría que nos uniéramos, que fuéramos un solo gran país? Las dos chicas se quedaron heladas. Se miraron la una a la otra con una expresión de total desconcierto. Una de ellas respondió con cuidado, avanzado o no, la verdad es que no pensamos mucho en eso. La otra continuó, nos encanta su música, compramos en sus tiendas, pero nos gusta más vivir en Perú. Aquí hay una libertad distinta. Podemos quejarnos del gobierno, podemos salir a marchar, podemos decir lo que pensamos sin miedo a que nos pase algo. Nunca hemos pensado en querer ser chilenas. En ese instante, lo comprendí, había confundido el consumo cultural con una aspiración política. No me detuve. Continué entrevistando a más gente, oficinistas, estudiantes, amas de casa, vendedores ambulantes. Una y otra vez, planteé la misma pregunta, ¿Chile o Perú, cuál es mejor? Y las respuestas fueron asombrosamente consistentes. Nadie dijo que Chile fuera malo, pero tampoco nadie proclamó que Perú fuera superior. Simplemente, con una calma que me desarmaba, decían cosas como, son estilos de vida diferentes, valoramos nuestra democracia, con todos sus problemas, aquí uno se siente en casa, la gente es más cálida. Un oficinista me dijo algo que me dejó sin palabras, si uno vive todos los días comparándose con el vecino, la vida se vuelve muy amarga. De pie, en medio de la multitud, sentí por primera vez una profunda sensación de pérdida. Ese complejo de inferioridad que yo había intentado imponerles a los peruanos simplemente no existía en su mundo. No tenían prisa por demostrar nada, no necesitaban menospreciar a nadie para validarse a sí mismos. Esa tarde, sentado en un rincón del parque, observando a la gente pasar, me di cuenta de que quizás había malinterpretado a Perú desde el principio.
Yo pensaba que Perú estaba compitiendo contra Chile, pero para muchos peruanos, simplemente estaban ocupados viviendo su propia vida. Y esa forma de vida, esa calidez y esa resiliencia, era precisamente lo que había escuchado elogiar una y otra vez en Francia, en Turquía y en Japón. Una inquietud sin precedentes se apoderó de mí. Si ni los propios peruanos compartían mi lógica de comparación y poder, ¿dónde demonios iba a encontrar la respuesta que había venido a buscar? Sabía con certeza que había llegado a un punto de inflexión del que ya no podía escapar. Y el golpe de gracia llegó de la fuente que menos esperaba, los chilenos que vivían en Perú. Esta es mi última oportunidad, pensé. Si lograba que ellos, mis compatriotas, dijeran con sus propias palabras que Chile era superior, el reportaje aún podría salvarse. Me dirigí a un café en Barranco, un lugar conocido por ser frecuentado por expatriados. No tardé en identificar a un hombre de unos 40 y tantos años cuyo acento santiaguino era inconfundible. Me dijo que llevaba 5 años viviendo en Lima, trabajando para una empresa de tecnología. 5 años. El dato me dio aún más confianza. Sin muchos preámbulos, fui directo al grano. Entonces, compatriota, tú debes estar de acuerdo en que Chile es mucho mejor que Perú, ¿cachai? La infraestructura aquí es más vieja, los pagos electrónicos no funcionan tan bien, se extraña la patria, ¿no? Ya tenía su respuesta preparada en mi cabeza. Pero él, tras un momento de sorpresa, me miró muy serio y dijo, no. De hecho, creo que Perú es mejor. Creí haber escuchado mal. ¿Cómo?, pregunté, elevando la voz. ¿Pero no eres chileno? ¿Cómo puedes decir algo así? Mi reacción pareció asustarlo un poco, pero respondió con una calma que me irritó. Mira, Perú es una sociedad con una calidez humana que nosotros hemos perdido. La distancia entre las personas es la correcta. Las opiniones diferentes se pueden debatir en la mesa sin que nadie se ofenda. No tienes que preocuparte por decir algo incorrecto y que te funen al día siguiente. Continuó, el sistema de salud, con todos sus problemas, tiene una vocación pública que te da tranquilidad. Y lo más importante, aquí en Perú, me siento realmente relajado. No porque la vida sea lujosa, sino porque mentalmente no tengo que estar siempre a la defensiva, siempre compitiendo. No pude evitar interrumpirlo. Pero en Chile hay más oportunidades, el mercado es más grande. ¿No quieres volver a desarrollarte allá? Se quedó en silencio por un momento, y luego, con un tono contenido pero firme, dijo, claro que amo a mi país. Pero si me preguntas dónde prefiero vivir, después de haber experimentado la vida aquí elijo Perú. Esa frase fue como una daga que se clavó en el lugar que más me negaba a aceptar. Como si notara mi desconcierto, añadió una última cosa, la gente aquí es más amable. Están más dispuestos a ponerse en el lugar del otro. Convivir con gente así te da una paz interior que el dinero no puede comprar. Mi cara comenzó a arder. Porque lo que él describía era exactamente la imagen de Perú que había escuchado una y otra vez en el extranjero. Y ahora, un chileno, en suelo peruano, me lo estaba diciendo a la cara. No pude responderle nada. Terminé la entrevista abruptamente y salí del café casi corriendo. Mientras caminaba por las calles de Barranco, sentí que estaba huyendo. Porque finalmente lo había entendido, incluso aquellos que yo estaba seguro de que me apoyarían, no estaban de mi lado. No era una traición política, era una elección real, basada en la experiencia de vida. Y esa elección era más pesada, más auténtica y más dolorosa que cualquier eslogan o propaganda. Esa noche, solo en mi hotel, revisé todo el material grabado. No encontré una sola frase que pudiera defender mi postura original. Finalmente, tuve que admitirlo, era imposible que este reportaje volviera a su punto de partida. Y yo tampoco podría volver a ser el mismo. De regreso en Santiago, entregué todo el material a Ricardo. Sabía perfectamente que no podía ofrecerle el tipo de reportaje que él esperaba. No había ni una sola declaración que siguiera el guión que habíamos trazado. Nadie había dicho que Chile era superior y que Perú debía seguir nuestro ejemplo. Desde Francia hasta el propio Perú, la realidad se había negado una y otra vez a cooperar con mis prejuicios. Al principio, lo sentí como un fracaso estrepitoso. Solo después comprendí que, por primera vez en mi carrera, había hecho verdadero periodismo. Este viaje me obligó a ver una verdad que había ignorado deliberadamente. Perú nunca ha tenido prisa por compararse con nadie. De todos los peruanos que entrevisté, ninguno dijo que su país era mejor que Chile. Siempre decían, cada uno tiene sus cosas buenas, son formas de vida distintas,
nosotros estamos contentos con lo que tenemos. Para el Matías que partió de Santiago, esa respuesta habría sonado a falta de ambición, a conformismo, incluso a una forma de evadir la competencia. Pero ahora, por fin, entendía que era la calma de quien no necesita la comparación para afirmar su propia identidad. Y la forma en que el mundo recuerda a Perú nace precisamente de esa elección de no competir. La dueña de la tienda en París recuerda la decencia y el respeto en el trato diario. Los turcos recuerdan la gratitud por la ayuda desinteresada tras un terremoto. El anciano japonés recuerda el consuelo y la compañía tras el tsunami. El chileno en Lima recuerda la libertad de poder respirar en paz. Ninguno de estos recuerdos proviene de un eslogan publicitario o de la autocomplacencia. Provienen de acciones, de elegir una y otra vez, en momentos clave, no ser hiriente, no ser arrogante, no ser indiferente. Finalmente entendí por qué durante todo mi viaje escuché casi exclusivamente elogios a la calidad humana de Perú, y muy pocos a la idea de poder. Porque ser poderoso solo hace que la gente te vea. Pero ser bueno, ser amable, hace que la gente te recuerde para siempre. Este viaje también me obligó a reflexionar profundamente sobre mí mismo. Yo creía que con una voz lo suficientemente fuerte y una postura lo suficientemente dura, me ganaría el respeto del mundo. Pero la realidad me enseñó que tratar de enaltecerse menospreciando a otros solo te hace parecer más pequeño. Perú no demuestra debilidad, sino una forma de fortaleza que elige no dañar a los demás. La amabilidad no significa falta de convicciones, y la humildad no significa falta de carácter. Es precisamente ese temperamento social, cultivado a lo largo de los años, lo que le ha ganado a Perú una confianza estable y genuina a nivel popular en todo el mundo. No sé qué deparará el futuro en la relación entre nuestros países, y no tengo la autoridad para dictar conclusiones para nadie. Pero al menos ahora, puedo decir con total certeza que el verdadero camino hacia el entendimiento no consiste en competir para ver quién es más exitoso, sino en aprender a aceptar nuestras diferencias y a proteger con orgullo la forma de vida que cada uno ha elegido. Este viaje no demostró lo que yo quería demostrar. Pero me permitió ver un hecho mucho más importante. Hay valores que no se obtienen ganando una competencia. Se obtienen siendo tratado con gentileza por el mundo, y siendo recordado profundamente.